Vamos al tema político. En el Congreso de la República hay varios temas, se van armando varios temas. Ha estado la interpelación a la ministra de Economía. El primer ministro ha sido duro hoy día a través de una entrevista que le ha dado al diario Correo, que se ha difundido en la edición de hoy, y ha dicho que el Congreso de la República abusa de la interpelación y que están generando más confrontación. Estamos en este momento ya conectados con 4 representantes de 4 bancadas también del Congreso de la República, así es que le vamos a dar la bienvenida a la congresista Rocío Silva Santisteban, al congresista Omar Chejade de Alianza por el Progreso, al congresista Luis Roel de Acción Popular y al congresista Luis Dioses de Somos Perú. Muy buenas noches a todos. Buenas noches, Enrique. Buenas noches, ¿qué tal? Muchísimas gracias por esta posibilidad que nos dan de saber cuál es el punto de vista de ustedes y de sus bancadas en 3 temas y 3 preguntas que voy a hacerles. Antes, permítame la dama, tomarme el atrevimiento de empezar con 2 preguntas puntuales para 2 congresistas de algunas bancadas. Permítame, por favor, al congresista Luis Roel. Buenas noches. Buenas noches, Enrique. ¿Cómo está? Que quería preguntarle, ¿está usted de acuerdo con lo señalado por el presidente de su partido, Mesías Guevara, en el sentido de que el congresista Franco Salinas y su camarilla, entendemos que es la bancada de Acción Popular, está sepultando las posibilidades de que Acción Popular sea gobierno en el 2021? ¿Está usted de acuerdo con Mesías Guevara? Para nada. Yo creo que la bancada de Acción Popular está haciendo siempre actos tanto de fiscalización, representación y legislativos conforme a los mandatos constitucionales y conforme a la doctrina partidaria de Acción Popular. No me siento aludido por lo señalado por el presidente en funciones, Mesías Guevara, cuando ha señalado no solo el tema de que se está sepultando las opciones de Acción Popular para 2021, sino referente a otros adjetivos que ha realizado. Por lo tanto, en ese sentido, lo que ha señalado Mesías Guevara respecto a la bancada de Acción Popular y los congresistas que la conformamos, me tiene sin cuidado. Muy bien. Don Omar Chejade, buenas noches. Buenas noches, Enrique, encantado de estar con ustedes. Muchas gracias. Yo quería hacerle muy puntualmente una pregunta como presidente de la Comisión de Constitución. Todo aquel que quiera ser candidato para presidente, vicepresidente o congresista en las elecciones del 2021, ¿tiene necesariamente que inscribirse en un partido como militante antes del 30 de septiembre? Sí, así es lo que se ha aprobado en la Comisión de Constitución, en el Pleno, y luego la autora fue aprobada por el Presidente de la República. Todo aquel que quiera postular, ya sea al Congreso o a la Presidencia o Vicepresidencia de la República, tendrá que estar inscrito en un partido político, y el tiempo máximo, si ya no está afiliado, efectivamente es el 30 de septiembre, como también cualquier partido político nuevo, además de los 24 ya inscritos, que quiera postular a las elecciones generales del próximo año, tendrá que estar inscrito, y también bajo las reglas de los 24 inscritos tendrá que hacerlo hasta antes del 30 de septiembre de este año, ¿no? O sea, ¿no habrán invitados? Sí, evidentemente sí hay una cuota de invitados que es el 20%, ¿no? O sea, el candidato presidencial... Claro, pero no hay invitados para la presidencia ni para la plancha presidencial. Ah, ya, invitados solo para la lista congresal. Solamente para el Congreso. Muy bien, clarísimo entonces. Ahora sí, empiezo con este interrogatorio a ustedes y le voy a preguntar a la congresista Rocío Silva, ¿qué piensa de lo que ha dicho? Bueno, esta es la pregunta para todos, pero ¿qué piensa Rocío Silva Santisteban de lo que ha dicho el Premier en el diario Correo, de que el Congreso abusa del instrumento de la interpelación por decisiones que son netamente del Ejecutivo y que indudablemente están generando, ha usado la palabra indudablemente, están generando más confrontación? La escuchamos. Bueno, no estoy de acuerdo. En principio pienso que la interpelación es un ejercicio de la democracia, es un ejercicio del Parlamento. Es necesario muchas veces interpelar a los ministros para que nos puedan exponer de manera específica a propósito de una serie de preguntas que les planteamos, ¿no? Por ejemplo, en concreto, en relación con la ministra María Antonieta Alba, la ministra sin duda ha ido varias veces al Congreso, yo la he escuchado en varias oportunidades, incluso en la Junta de Portavoces,
Y las veces que nosotros le hemos hecho preguntas, ella suele no responder las preguntas, sino, digamos, ni siquiera acumula las respuestas, sino que lo que hace es que sobre las respuestas plantea su propio discurso y más bien nos quedamos siempre con una serie de preguntas en el tintero. En este caso, como la interpelación lo exige, la ministra ha tenido que contestar una por una las preguntas. Y entonces ha sido bastante clara en varias y creo que en varios sentidos a varios nos ha, digamos, aclarado el panorama en varios términos económicos, ¿no? Aunque podrían haber algunas dudas, etcétera. Estoy en desacuerdo con algunas fórmulas de las preguntas que me han parecido hostiles innecesariamente. Nosotros, desde la bancada de Frente Amplio, siempre hemos planteado preguntas muy respetuosas que no por eso dejan de ser también directas y cuestionadoras. Muy bien, pero en ahora... ese sentido estoy completamente en desacuerdo con el Premier. Más bien, me parece que lo que estamos haciendo es un buen ejercicio de debate parlamentario. Muy bien, y la bancada de Frente Amplio va a votar o apoyaría la censura de la ministra de Economía. Enrique, como te comenté temprano, acabamos de terminar una reunión de la bancada y no estamos de acuerdo aún. Hemos quedado como un acuerdo político entre nosotros de escuchar atentamente las respuestas a las preguntas que se harán, que plantearán los congresistas, incluyéndonos a nosotros en los 11 minutos que nos ha dado el presidente del Congreso. Muy bien, don Luis Dioses, de Somos Perú, muy buenas noches. Muy buenas noches, estimado Enrique. Muy bien. Consideramos desde Somos Perú que las declaraciones del Premier reflejan una posición, un sentir del Ejecutivo que respetamos, ¿no? Sin embargo, hay que tener en cuenta que la interpelación es un derecho que tiene el Parlamento Nacional y que lo ejerce cuando cree pertinente tener claras las cosas de lo que está pasando en el país. Sin embargo, considero que las interpelaciones en general a todos los ministros en estos momentos no son tan oportunas, ¿no? Porque estamos viviendo una emergencia nacional y una pandemia que aún vive con nosotros y que necesitamos a los ministros, a las autoridades regionales, al Parlamento, en el campo de batalla atacando esta crisis, ¿no? Habrá un momento donde el Ejecutivo tendrá que responder no solo al Parlamento, sino al Perú, de todas las decisiones que ha adoptado para enfrentar esta pandemia. Y será en ese momento en el cual hagamos el gran debate nacional sobre los aciertos, los desaciertos y el balance. Pero ahora considero que no es el momento para estar generando discrepancias políticas cuando realmente estamos en una emergencia que necesita del trabajo de todos en las regiones, en los hospitales, en las instituciones educativas para mejorar la educación. ¿Estarían de acuerdo? Para reactivar la economía. ¿Estarían de acuerdo con la censura a la ministra de Economía? Si censurar a la ministra de Economía resolviera los problemas del país, obviamente, pero ¿de qué valdría ponernos vuelta a debatir una censura cuando los problemas están ahí y están esperando? Somos la solución, Somos Perú adoptará una decisión responsable por la gobernabilidad y pensando en el Perú. Muy bien. Don Omar Chejade, ¿cuál es su posición con respecto a lo dicho por el primer Martos? Mira, señalándote, Enrique, que Alianza para el Progreso no está promoviendo ni la interpelación ni la censura contra la ministra ni contra nadie, y yo lamento particularmente las declaraciones del Premier Martos porque evidentemente, aparentemente le falta un talante democrático. Como bien se ha dicho, tanto las interpelaciones como la censura son derechos, en caso de la interpelación, derechos de las minorías, y en todo caso el Parlamento bien puede interpelar, es parte de las atribuciones del control político que tiene el Congreso de la República, y nadie, ni el Ejecutivo, ni el Gobierno, ni el Premier, ni ningún ministro puede molestarse o denigrar al Congreso de la República porque quiera el Congreso interpelar a una determinada ministro o ministro. Yo creo que eso es deplorable, yo creo que hay que exhortarle al Premier Martos que tenga más talante democrático. Nosotros no estamos en principio, aunque hay que analizarlo, no estamos en principio por censurar a nadie, no estamos promoviendo, repito, ni la interpelación ni la censura,
Pero una interpelación, digamos, es absolutamente válida, Enrique, sobre todo si, por ejemplo, vemos que el gobierno ha fracasado en el tema económico, en la contención de la pandemia, ha fracasado en el sector salud, en la lucha contra el coronavirus, ha destruido la economía en los últimos 5 meses, vamos a decrecer menos 14 o menos 15% finalizando el año, mucho más que Argentina, Colombia y Chile, que han tenido economías menos sólidas que el Perú. Entonces las interpelaciones son absolutamente válidas. Ahora, el día de mañana va a terminar la ministra de responder la estación de preguntas, hay que seguir escuchándola, no sería responsable de adelantar una opinión, pero en principio mi partido Alianza para el Progreso ni que nada tiene ninguna, digamos, prejuicio o está alentando ningún tipo de censura, a pesar que es el gobierno quien se enfrenta permanentemente al Parlamento. Vamos a demostrar al presidente Vizcarra cómo se puede de alguna manera ser responsable, sin tratar de avalar políticas tampoco del gobierno, pero sí tampoco avalar censuras que puedan ir en contra del pueblo y en contra de la inestabilidad política. Tampoco será un cheque en blanco, pero sí hay que ser muy claro, Enrique, que nadie se puede molestar, y mucho menos el gobierno, que está fracasando en todos los sitios, en economía, en salud, en el interior, tampoco se puede molestar por ningún tipo de interpelación. Muy bien, don Luis Roel. Muchas gracias, Enrique. La interpelación, como ya han señalado mis colegas, es una atribución que tiene el Congreso de la República para ejercer el control político. Entonces, el primer Martos no se puede molestar por una atribución que hace y realiza el Congreso de la República justamente para, uno, hacer el control de lo que hace un sector, un titular de un ministerio. En este caso, le toca a la ministra de Economía y Finanzas responder y aclarar dudas que tenemos del rumbo económico que se está realizando. Sobre el tema confrontacional, el mejor ejemplo de que no estamos peleándonos con nadie, ni con el Ejecutivo, es lo que se dio el día de ayer en el Pleno Mujer. La ministra de la Mujer, la ministra Zacieta, fue al Pleno Mujer al debate. Y eso es un gesto político importante, un gesto político que se puede trabajar de manera conjunta, temas de interés nacional de manera conjunta, y que lamentablemente ese gesto político que hace la ministra el día de ayer, en declaraciones, el día de hoy, el primer Martos, como que contradice ese gesto político que yo y creo que el Parlamento ha señalado y ha enaltecido su participación el día de ayer. Por lo tanto, yo no creo que el tema de las interpelaciones sea un gesto de confrontación, sino más bien es un tema que es estrictamente constitucional, válido, que nos permite hacer el control entre los poderes, parte del principio de separación de poderes que está establecido en nuestra Constitución, y que además es una forma de que la ciudadanía sepa cómo se está llevando a cabo las riendas de los sectores del gobierno. Muy bien, ahora, ¿Acción Popular va a apoyar a UPP en su moción de censura? Aún el debate no ha terminado. Mañana todavía hay una estación de preguntas, pero Acción Popular va a ser un partido, como siempre lo ha señalado, prudente, responsable y siempre a favor de la gobernabilidad, y por lo tanto así va a ser nuestra decisión en caso se presente. Nosotros creemos que no vamos a ir en contra de afectar más la gobernabilidad del país. Muy bien, ahora, 2 preguntas por favor, para que sean breves y den la respuesta a las 2. ¿Les entusiasma la propuesta del Ejecutivo sobre los aportantes de la ONP? ¿Creen ustedes que esta propuesta del Ejecutivo puede sustituir lo aprobado por el Congreso? Y la segunda, ¿les entusiasma, y esa no le voy a preguntar al congresista Chejade, ¿les entusiasma el proyecto del congresista Chejade para decretar la vuelta a la bicameralidad o la reimplantación de la bicameralidad? Congresista Silvia Santisteban. Bueno, yo creo que la propuesta que está haciendo el Ejecutivo en relación con el tema de la ONP es bastante más interesante que la que hizo en un primer momento, ¿no? Porque antes de que nosotros debatiéramos ese proyecto de ley y lo aprobáramos en el Pleno, hubo una reunión entre el Premier Martos y el presidente del Congreso Merino, y también estuvo presente la ministra de Justicia y la ministra de Economía. Hicieron una propuesta y esa propuesta llegaba a 1.300 millones de soles, lo que, digamos, no cubría la expectativa mínima de los aportantes de la ONP.
Sin embargo, ahora la propuesta ha aumentado, digamos, en su fondo, plantea también una serie de cambios en torno a la posibilidad de que pueda adelantarse una jubilación sin que se haya cumplido los 20 años de aportes, que fue un cambio que se hizo en realidad para beneficiar a las AFPs en los años 90, y me parece que está bastante más interesante y podríamos eventualmente, me parece a mí, conversar y debatir la propuesta, y debería de ser así, entre el Ejecutivo y el Legislativo. Muy bien. Ahora. Y en relación al otro tema, que es la propuesta de nuestro colega Omar Chejade, a mí siempre me ha parecido muy importante la bicameralidad. Pienso que la bicameralidad permite precisamente que haya una doble vuelta de las leyes y que en ese sentido se enriquezcan y mejore este planteamiento normativo para todos los peruanos. Yo estaría de acuerdo, pero el tema sería ¿para cuándo? Ese es el problema. Muy bien. Ahora, congresista Dioses, por favor, brevemente. ¿Está usted de acuerdo con la propuesta del gobierno sobre la ONP y está de acuerdo con la bicameralidad? Fíjense, la ministra en su participación ha reconocido errores y el Ejecutivo presenta este proyecto sobre las ONP. Yo creo que es una buena oportunidad para que el Ejecutivo con el Legislativo nos pongámonos de acuerdo con la finalidad de que los 4.7 millones de afiliados y los 560.000 pensionistas puedan recibir realmente en el menor tiempo posible un aporte que refleje realmente todo ese trabajo que ellos han hecho por años. Caso contrario, vamos a entrar nuevamente a una controversia, una confrontación, y tal vez termine en el Tribunal Constitucional y los afiliados y los aportantes de la ONP no reciban absolutamente nada. Creo que hay que ver esta como una gran oportunidad para ponernos de acuerdo. En cuanto a la bicameralidad, considero que es importante de que sigamos debatiendo este tema. Va a fortalecer la democracia en el país, pero necesitamos generar un debate responsable a nivel nacional, incluso no solo con los partidos que están en el Congreso, sino con todos los partidos a nivel nacional, para lograr un consenso que fortalezca la democracia en el país. Muy bien, congresista Luis Roel. Sobre lo primero, creo que es una buena oportunidad, como ya lo advirtieron mis colegas, de que nos vamos a sentar a trabajar en un texto normativo, tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo, para llegar a un mismo objetivo, que es dar una pensión digna a todos los pensionistas de la ONP. Eso es un buen punto de partida. Obviamente tenemos que trabajarlo de manera conjunta para, como ya advertí, darle una pensión que dignifique la vida de estas personas que ya han trabajado tantos años y que en verdad el Estado no le ha respondido como se debe. Respecto a la bicameralidad, yo creo que esto se debe hablar en las comisiones respectivas, con opinión de especialistas y sobre todo el Poder Ejecutivo, y analizar las conclusiones de los planteamientos de la Comisión de Reforma Política para nutrirlo de la mejor forma y, como se dice, esta bicameralidad va a aportar un mejor debate, va a hacerlo y como conclusión va a tener mejores leyes para la ciudadanía. Pero también tenemos que tener hacer una evaluación respecto a que si el referéndum de 2018 implica alguna limitación a esta iniciativa planteada. Muy bien. Congresista Chejade, solo sobre la ONP, porque usted no puede hacer promoción de su proyecto. Solamente decir que esa bicameralidad va a ser para el año 23, para que nadie se confunda. No va a ser para el próximo año, o desde el próximo año 21, porque ya los plazos están, digamos, vencidos. Así que el proyecto de ley versa sobre que la vigencia entrará a partir del 23 con elecciones el 22, no a partir de las próximas elecciones generales. Muy bien. Sobre el tema de la ONP, bueno, nosotros saludamos cualquier acercamiento que haya con el Ejecutivo y con el Gobierno, aunque hemos visto lamentablemente en los últimos meses que no ha habido, una voluntad por parte ni del presidente Vizcarra, ni de la propia ministra de Economía, de cumplir con los aportantes, sobre todo en una época de pandemia, que están, digamos, adscritos a la ONP. Lo que sí te puedo decir, Enrique, a los amigos televidentes, que Alianza para el Progreso va a seguir impulsando la devolución de los aportes de la ONP,
de manera responsable, así como la suspensión de pagos para las deudas bancarias y el control de exagerados intereses bancarios, de hecho sea de paso, así como el pago de la deuda social que tiene el Estado con la población más vulnerable. Eso es lo que te podemos adelantar, pero sí se saludamos que si el Ejecutivo quiere acercarse al gobierno en cuanto a mejorar la calidad de vida de los aportantes de la BNP, bienvenido sea, para llegar, digamos, a una voluntad consensuada. Nosotros no queremos pelearnos ni dinamitar al Ejecutivo. Te vuelvo a señalar de que nosotros no estamos, digamos, por la censura de la ministra Alba, a pesar que hay que reconocer de que han tenido una actuación pésima, funesta, en el Ministerio de Economía, han destrozado la economía, pero tampoco queremos a priori censurarla. No estamos nosotros avalando, ni hemos elaborado las mociones de censura, ni siquiera la interpelación. Muy bien. Hay que escucharla el día de mañana, pero evidentemente si el gobierno quiere acercarse al Congreso de la República, bienvenido sea. Muy bien, a todos ustedes muchísimas gracias. Los proyectos de los que ha hablado el congresista Chejade abren una nueva discusión que ya será después. Muy amables, muy buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Muy bien, nosotros vamos a